bienvenida a este podcast llamado Quasi Lawyers, donde estaremos dialogando temas del derecho. En este capítulo nos centraremos en la rama del derecho que es el derecho laboral, con el tema protección legal de los migrantes, inmigrantes y emigrantes. Para empezar, ¿qué son los migrantes? Los migrantes son las personas que se mueven de un lugar a otro. Bueno, los inmigrantes son aquellas personas que entran a tu país. Por ejemplo, yo como mexicana, aquí viviendo en México, entran otras personas como de Venezuela o Colombia a este país. Los emigrantes son aquellos que, por ejemplo, yo estando aquí viviendo en México, decido irme a otro país, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá. Bueno, ahora sí, entrando en la protección legal de los migrantes, emigrantes e inmigrantes, pues tenemos varios tratados, varias leyes las cuales los protegen. Del primer tratado que hablaremos es del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa a lo relativo a la readmisión de las personas. El objetivo de este acuerdo básicamente es la adecuada aplicación de las diferentes legislaciones de los dos países que son parte de este acuerdo. Gracias a su gran vínculo de amistad entre estos dos países es de que se firmó este acuerdo, que básicamente es sobre la supresión de las visas a los turistas por 90 días. Esto básicamente nos quiere decir que yo como mexicana para viajar a Francia tengo que tener ciertos requisitos para hacerlo, como mi visa. Si yo voy a ir a Francia por 90 días, que es el límite, y ya se me va a acabar ese periodo de tiempo que tengo, Francia me puede dar un cierto periodo más, pero para salir del país. Ahora bien, cuando yo salga del país de Francia, puedo irme a mi país de origen, que pues en este caso, en el ejemplo, es México, o a otro país. Tengo que salir de Francia 90 días para cuando quiera regresar yo otra vez a Francia, me puedan dar esos 90 días otra vez que tengo derecho de estar ahí en ese país. El siguiente tratado acuerdo a dialogar básicamente es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas. Para empezar con este tratado tenemos que saber qué son los apátridas. Básicamente los apátridas son las personas que no tienen nacionalidad de ningún país. Este tratado lo dialogaremos conforme a los capítulos que vienen en este acuerdo. En el capítulo 1 de esta conferencia básicamente nos dice cuáles son los derechos, obligaciones, quiénes se consideran apátridas y cuáles son algunas de las restricciones que tienen los apátridas en el estado en que estén. En el capítulo 2 de esta conferencia básicamente se llama Condiciones Jurídicas, donde nos habla sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles de los apátridas, así como también los contratos que pueden realizar, también como los accesos a los tribunales que pues tienen los apátridas en el estado en que residen, pues serán considerados como nacionales para el acceso a los tribunales. El capítulo 3 básicamente nos habla sobre las actividades lucrativas, que básicamente es el empleo remunerado de los apátridas. Los apátridas pueden trabajar por cuenta propia, siendo agricultores, de industria o de comercio. También pueden adquirir ciertas profesiones liberales. En el capítulo 4 básicamente se habla sobre el bienestar de los apátridas, el racionamiento, la vivienda donde pueden residir legalmente, también la educación pública, donde serán tratados iguales que los nacionales. Básicamente hay cuestiones en las cuales los apátridas tienen los derechos que tienen los nacionales, como en este caso la educación pública, básicamente están a la par. Otro derecho
básicamente son las asistencias y socorros públicos, donde también los apátridas van al mismo nivel que los nacionales, siempre y cuando los apátridas sean legales. En este capítulo también se habla de las legislaciones del trabajo y seguros sociales. En estas vienen la remuneración, horas de trabajo, disposición sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones de trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, así también como el aprendizaje y la formación profesional. También el trabajo sobre las mujeres y los adolescentes. Los seguros sociales de los apátridas, de los trabajadores apátridas, también corresponden o abarca legalmente los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedades, invalidez, fallecimiento, desempleo y responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que forme parte de las leyes nacionales. La indemnización por muerte, enfermedad o accidente de trabajo no sufrirá menoscabo. Ahora bien, en el capítulo 5 nos habla sobre las medidas administrativas. Los apátridas pueden tener ayuda administrativa y libertad de circulación, documentos de identidad, así como documentos de viaje, así como también gravámenes fiscales, transferencia de haberes, expulsión y naturalización. Básicamente esto de expulsión, pues aquí nos habla cómo un apátrida puede ser expulsado del país donde esté pues residiendo, y la naturalización pues nos habla de cómo siendo apátrida puedes acelerar tu proceso de naturalización para que adquieras la ciudadanía del estado donde estás residiendo. Y por último está el capítulo 6, donde nos habla sobre las cláusulas finales, pues básicamente que son la ratificación de este tratado para que entre en vigor de los países de los que son parte de este tratado. El siguiente tratado o acuerdo básicamente es la constitución de la Organización Internacional de las Migraciones. Básicamente en este tratado se habla de cómo los países establecen en sus leyes cómo pueden entrar a su país, residir en él los extranjeros. Nos habla también cómo los extranjeros están sujetos, al igual que los nacionales, a la jurisdicción y del estado en que van a residir. También nos dice que los extranjeros no serán obligados a llevar a cabo el servicio militar, pero si tienen domicilio, sí tendrán que hacerlo, al menos de que salgan del país antes. También están obligados a las contribuciones extraordinarias y ordinarias, así como también gozan de sus garantías individuales, derechos humanos, derechos civiles como los nacionales. Los estados, por orden y seguridad pública, pueden expulsar a los extranjeros, domiciliarios residentes o los de paso. No pueden ser parte de las actividades políticas los extranjeros, los de paso y los residentes domiciliarios. En la Constitución de la Organización Internacional de las Migraciones, en su capítulo primero, nos menciona cuáles son los objetivos de esta Constitución, que básicamente es el traslado organizado de los migrantes, el traslado organizado de los refugiados, así como también las personas desplazadas y otras necesitadas de servicios internacionales de migración. A estos migrantes se les proporcionará la educación de idiomas y pues también los servicios por si quisieran regresar a su estado de origen voluntariamente. En el capítulo número 2 nos menciona todo sobre los miembros, de cómo se pueden retirar y de cómo al no cumplir sus obligaciones puede hacer que su voto sea nulo. En el capítulo número 3 nos menciona los órganos. ¿Quiénes van a ser los órganos de esta organización? Que es el comité ejecutivo, el consejo y la administración. En el capítulo número 4 básicamente nos menciona cuáles son las funciones del consejo, que básicamente son determinar la política de la organización, estudiar, aprobar y dirigir al comité ejecutivo y también estudiar, aprobar y dirigir al director general. En este mismo capítulo 4 se nos menciona también cómo estará conformado este consejo, que básicamente pues cada país tendrá un miembro por el cual tendrá derecho a un voto cada miembro de cada estado. Este consejo tiene una reunión cada año
y puede crear los subcomités que sean necesarios para que lleven sus objetivos de la mejor manera. En el capítulo 5 básicamente nos menciona cuáles son las funciones del comité ejecutivo, que básicamente es llevar la administración financiera del consejo y también asesorar al director general, así como también presentar recomendaciones y propuestas al consejo y al director general. El comité también celebrará una reunión cada año, pero podrá llevar a cabo o celebrar reuniones durante el año siempre y cuando sea para hacer sus funciones a petición del presidente, del consejo o del director general. En el capítulo 6 básicamente se nos menciona sobre la administración, que serán parte el director general de adjunto y demás personal que requiera o determine el consejo. En el capítulo 7 se nos menciona la sede central de la organización, que esta estará en Ginebra. En el capítulo 8 nos menciona el estatuto jurídico, que básicamente es aquí donde se nos menciona que la organización tiene tanto personalidad como capacidad jurídica, que básicamente esta sirve para que lleve a cabo sus funciones y sus objetivos. Esto básicamente nos quiere decir que la organización puede contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles, así como recibir y desembolsar fondos públicos y privados y comparecer en juicio. Y en el último capítulo, que es el 9, nos menciona las disposiciones de índole diversa. El siguiente convenio es el Convenio Internacional del Trabajo número 19 relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidente de trabajo. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo está obligado a llevar a cabo este convenio, siempre y cuando ya lo hayan ratificado. Si no es así, en dado caso que un país no tenga un régimen de indemnización o seguridad de indemnización para accidentes de trabajo, pues tendrá un plazo de 3 años para hacerlo. Solo serán obligados los países que ya hayan ratificado y que hayan registrado en la Organización Internacional de Trabajo. A lo que se refiere con registrar, o sea que registren el convenio en la Organización Internacional del Trabajo para que así puedan ya ser obligados a que este se lleve a cabo en sus países. Realmente también estarán obligados sus colonias, protectorados y sus posesiones, según el artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Todo miembro que ya haya ratificado este convenio podrá denunciarlo a la expiración en un periodo de 10 años. El siguiente tratado básicamente es la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares. Esta convención se divide en 93 artículos en total. Básicamente esta empieza por la parte 1, que es alcance y definición. Aquí nos menciona quiénes son los migrantes, quiénes se consideran sus familiares, y esta convención se aplicará sin distinción de raza, género, sexo, idioma, etcétera, a los migrantes y a sus familiares. Esto también los protege desde que inician el periodo de migración hasta que lo concluyen. Diferentes trabajos que pueden hacer los migrantes: está el trabajador migrante, el trabajador fronterizo, el trabajador de temporada, marinos pescadores, los que estén trabajando en una estructura marina, trabajador itinerante vinculado a un proyecto, trabajador en empleo concreto, trabajador por cuenta propia. La parte número 2 básicamente nos dice no discriminación a derechos. En esta parte nos menciona que los países que sean parte de este tratado pues se comprometerán a que no habrá abuso de derechos de los migrantes, a los migrantes, sin importar su sexo, raza, idioma, país de origen, religión. En la parte 3 básicamente nos mencionan los derechos humanos que tienen los trabajadores migrantes, así como sus familiares. Tienen derecho a viajar libremente a los estados que ellos quieran dentro
del país en que están como migrantes, así como también volver a su país de origen y permanecer en él, así como el derecho a la vida, a que no se les torture, que tengan penas inhumanas, así como también a la no esclavitud. Nos dice en esta parte que no siendo un funcionario público que sea autorizado por la ley, no pueden quitar ni intentar destruir documentos de identidad ni documentos que avalen pues la entrada o salida de ese migrante y de sus familiares. Los hijos de los migrantes también tendrán derecho a tener un nombre, a ser registrados, a tener una nacionalidad y asimismo tener educación. En la parte 4 también nos habla de los derechos de los migrantes y de sus familiares, pero en este caso los que son documentados y los que se encuentran en una situación regular, que básicamente son los mismos que anteriormente ya se ha dicho, que se encuentran en la parte 3 y tienen derecho también a formar asociaciones y sindicatos en el estado de su empleo para así poder proteger sus intereses sociales, económicos y culturales. También los migrantes que se encuentran documentados en situación regulada podrán ser partes de actividades públicas en su estado para así poder votar y ser votados. En el caso de fallecimiento o divorcio de un trabajador migratorio, pues sus familiares tendrán el derecho de permanecer en el estado y así su pareja o cónyuge pueda pues también recibir un trabajo remunerado en el estado. Estos trabajos que adquieran los trabajadores migratorios pues también tendrán el derecho como los nacionales de la protección del despido. En parte 5 básicamente nos vienen las disposiciones de los trabajadores particulares, que básicamente estos son los trabajadores fronterizos, inherentes, los trabajadores de empleo concreto, de cuenta propia y los de temporada, que básicamente gozan de los mismos derechos de la parte 4. En la parte número 6 nos menciona las promociones de condiciones satisfactorias, dignas, equitativas y lícitas que tienen los trabajadores migrantes y sus familiares. La parte número 7 nos menciona la aplicación de esta convención. En la parte 8 vienen las disposiciones generales, donde se nos dice que nada de lo establecido en esta convención afectará los derechos de los estados que son parte de esta convención. Y en la parte número 9 son las disposiciones finales. Y con este convenio es con el que terminamos de hablar sobre los tratados. Ahora vienen las leyes que son parte del Estado mexicano que protegen a los migrantes. Para empezar tenemos la Ley de Migración, que básicamente esta fue publicada el 25 de mayo del 2011 y consta de 162 artículos. En esta ley se regulará básicamente la entrada y salida de los ciudadanos mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos mexicanos, así como también el tránsito y la estancia de los extranjeros en este territorio. Lo que acabo de mencionar forma parte del título primero de esta ley. Ahora, el título segundo básicamente nos menciona los derechos y obligaciones de los migrantes, que solamente tiene un capítulo, es capítulo único que nos habla de los derechos y obligaciones de los migrantes. El título tercero nos menciona las autoridades en materia migratoria. En el capítulo 1 vienen estas autoridades que básicamente son las secretarías y las instituciones desconcentradas. En el capítulo 2 nos establece la profesionalización y certificación del personal del instituto. En esto nos menciona cómo los servidores públicos están obligados a certificarse. En el capítulo 3 nos menciona cuáles son las autoridades auxiliares en materia migratoria, como lo son la Secretaría de Turismo, de Salud, Fiscalía General, y estas deben de realizar diferentes acciones para ayudar o auxiliar a los migrantes. En el título cuarto nos menciona el movimiento internacional de personas, así como la estancia de los extranjeros en el territorio nacional. En el capítulo 1 nos menciona la entrada y salida del territorio nacional. Nos menciona cómo la Secretaría fija y suprime los lugares internacionales de tránsito, así como también los puede cerrar temporalmente. Por otro lado, también menciona los requisitos que deben de seguir los extranjeros para entrar y salir del territorio nacional mexicano. El capítulo 12 nos establece
establece la estancia de los extranjeros en el territorio nacional mexicano, así como cuáles son los requisitos para ser visitante, residente temporal y residente permanente. En el título quinto es la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional mexicano. En su capítulo único básicamente nos menciona cuáles son los derechos que tienen los migrantes que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que sea parte el Estado mexicano. Título sexto es el procedimiento administrativo migratorio. Título 1 son las disposiciones comunes en materia de verificación y regularización migratoria. Capítulo 2, control migratorio, que son las acciones de control migratorio como la revisión de documentos para las personas que quieran internarse en el país. Capítulo 3 son las verificaciones migratorias, que las hace el instituto para verificar que los extranjeros que estén en el país estén llevando a cabo las obligaciones que tienen conforme a la ley y su reglamento. El capítulo 4 son las revisiones migratorias, que esta también las lleva a cabo el instituto por todo el territorio nacional para ver la situación migratoria de los extranjeros en este país. Capítulo 5 es la prestación de extranjeros, que básicamente esta es de orden público. El capítulo 6 son los derechos que tienen los alojados en las instituciones migratorias. Después vienen los títulos de deportación, de sanciones a extranjeros y servidores públicos, así como también a las personas físicas y morales. Y por último, los delitos. El reglamento de la Ley de Migración básicamente tiene por objetivo la formularización y dirección de la política del Estado de Migración, así como también la profesionalización y certificación de los servidores públicos que van a las diferentes instituciones que auxilian a los migrantes, entre otras cosas que regula este reglamento. El Instituto Nacional de Migración básicamente protege los derechos que tienen tanto los extranjeros como aquellas personas que en condiciones de vulnerabilidad buscan el refugio en nuestro país. La Organización Internacional de las Migraciones, que fue creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en materia de migración. Esta organización promueve la migración humana ordenada en 100 países y 175 estados miembros, de la cual ayuda a la gestión de migración en estos estados. Y así es como terminamos un capítulo de este podcast llamado Quasi Lawyers. Mi nombre es Harprina Araín Patino Álvarez. Espero que les haya gustado este capítulo con este tema tan interesante que fue la protección legal de los migrantes, inmigrantes y emigrantes. Muchas gracias.